Ceballos. Pero no ha venido, ¿no? Bueno, vuelvo a señalar que había una propuesta del congresista Vicente Antonio Ceballos. Congresista Ceballos, ¿usted está dispuesto para...? Perfecto. El congresista Vicente Ceballos Salinas, quien ha presentado una propuesta para el tema del CAFAE, tiene usted el uso de la palabra para sustentar su proyecto. Gracias, Presidenta. Buen día a todos los colegas y a usted. En ejercicio de las facultades constitucionales y reglamentarias, he presentado el proyecto de ley signado con el número 421-2011, el proyecto de ley que establece lineamientos para incentivos laborales otorgados a través del CAFAE en los gobiernos regionales. Y lo presenté... Congresista Ceballos, me permite nada más para darle la bienvenida a la congresista Condori y señalar que estamos con el quórum reglamentario. Puede iniciar su exposición. Muchas gracias. Entonces valen mis palabras. Gracias. Lo presenté con fecha 24 de octubre del año pasado, pero aquí hay que aclararlo. Dentro de lo que es el contexto aplicativo de la ley de presupuesto para el año 2011. Y luego voy a explicar la razón de ser porque es necesario ubicarnos en el contexto. En principio, el trabajador del sector público por años está siendo postergado, si cabe el adjetivo maltratado, no es bien remunerado. Y distintos gobiernos trataron de sobrellevar esta delicada circunstancia, otorgando una serie de estímulos, incentivos, beneficios económicos, que en el fondo fueron denominados con una palabra genérica, ¿no? Plus. Pero aún así, tomando estas diversas denominaciones, no dejaba de percibirse un desorden en su otorgamiento. O sea, no había uniformidad en los distintos niveles, más aún distintos sectores de gobierno otorgaban muy graves y diferentes bonificaciones. Se hizo un primer esfuerzo con el decreto de urgencia 088-2001, que lo tengo acá a la mano, y de una manera tratando de armonizarlo, ¿no? Y la parte más sustantiva que establece el decreto de urgencia 088-2001 es en la parte del objeto, ¿no? O sea, trata de centralizar los diversos incentivos que se daban, ¿no? Por ejemplo, el incentivo de asistencia educativa, destinado a brindar capacitación o perfeccionamiento al trabajador público, el incentivo de asistencia familiar, para atender gastos imprevistos no cubiertos por la Seguridad Social, el de apoyo de actividades de recreación, educación física y deportes, el de asistencia alimentaria destinada a entregar productos alimenticios y el de asistencia económica. Y así mismo se establece en este mismo decreto de urgencia la forma como debía ser financiado, ¿no? El artículo 3 de este decreto establece, ¿no? A través de los descuentos por tardanzas o inasistencias, que era la concepción primigenia con que se dio el CAFAE, 2, donaciones y legados, 3, transferencias de recursos que por cualquier fuente reciba de la propia entidad, 4, las rentas generadas por los activos propios, y 5, ingresos que obtengan por actividades o servicios. Esto lo decía el decreto de urgencia en un evidente ánimo de ordenar estas bonificaciones o incentivos otorgados a los trabajadores del sector público. Haciendo eco de ello, se dio un primer esfuerzo y mayor aún, ¿no? Con la ley del presupuesto para el año 2011, que en su 25ª disposición complementaria entregó al Poder Ejecutivo una responsabilidad, la responsabilidad de que en el plazo de 180 días calendarios proponga o alcance al Parlamento un proyecto de ley debidamente financiado. Y efectivamente lo hizo, pero lo hizo en junio del año pasado, cuando faltaban escasamente 30 días para irse como gestión de gobierno, ¿no? Pero quedaba tras la mesa la voluntad política del legislador de que finalmente se dé una enmarcación jurídica a este vacío o a este desorden que se daba respecto al CAFAE, ¿no? Y es así que el Ejecutivo presentó el proyecto de ley 04817-2010 PE en junio, como lo he reiterado, en junio del 2011. Se fue el gobierno, el proyecto cayó en el archivo y es en ese contexto que se da nuestro proyecto de ley, porque entendíamos y compartíamos este clamor generalizado de los trabajadores, servidores y funcionarios del sector público, de que si bien no tenían una remuneración acorde a su delicada responsabilidad, por lo menos esta bonificación, creo que es el término más adecuado del CAFAE, le iba a permitir un poco nivelar sus ingresos mensuales y sobre todo un poco ayudar a su familia en el contexto de demandas naturales que tiene todo espacio. Es necesario puntualizar
que no se cuenta con una política pública de asignación técnica del CAFAE. Es decir, se dejó al albedrío de cada sector para que lo pueda determinar. Y yo quiero enfatizar acá con un cuadro que acompañé a mi proyecto de ley, que por ejemplo está en la página 7, si lo tienen, de mi proyecto, en el tema del CAFAE otorgado por los distintos ministerios, ¿no? Los funcionarios del Ministerio de Economía, en esa calidad de funcionario, reciben 10.500 como CAFAE, mientras uno, por ejemplo, de Cultura recibe 1.750 soles, ¿no? O más aún, ¿no? Un profesional del Ministerio de Energía y Minas recibe por CAFAE 5.014 soles, cuando un profesional del sector trabajo recibe 3.733. Un técnico de MINDES recibe 5.000 soles, un técnico de PROUCE recibe 2.910. ¿no? Y aquí la grave interrogante, ¿son trabajadores de un sector específico o son trabajadores del Estado? En el fondo todos, cual sea su nivel o categoría, son trabajadores del Estado, tienen un solo empleador. Sin embargo, esta bonificación del CAFAE otorga graves diferencias y que obviamente también ha auspiciado graves desencuentros entre uno que otro trabajador de distintos sectores. Pero esto no solamente se da entre distintos ministerios, sino en distintos sectores. Por ejemplo, yo les digo, yo represento a la región de Moquegua, en el sector agricultura, una bonificación por CAFAE persigue los 500 soles, cuando un trabajador de la sede central del gobierno central puede estar oscilando los 1.500 soles. O sea, graves diferencias, ¿no? Y cuando yo les interrogaba, ¿por qué esta diferenciación? Me decían, nosotros como agricultura, en su oportunidad, fuimos parte del sector central, del gobierno central, y cuando se acudió a la transferencia de funciones y competencias de los gobiernos regionales, un poco que se sectoralizó, ¿no? La sede central con su grupo de trabajadores y los gobiernos, y las direcciones regionales también, que antes eran parte del gobierno central, eran una especie de subsector y sobrevivían con sus fondos de CAFAE como los tenían primigeniamente. Ya se genera un segundo espacio de desencuentro o desnivel. Asimismo también cuenta mi proyecto de ley con distintos, pero he recabado solamente un informe de lo que es servir, ¿no? La Autoridad Nacional de Servicio Civil, que de manera textual lo cito, ¿no? El CAFAE es un ente ajeno al aparato estatal, con personería jurídica especial y distinta. En tal sentido, no está sujeto a las limitaciones presupuestales contenidas en la Ley de Presupuesto en el sector público. Los incentivos provenientes del CAFAE comprenden a todo servidor del régimen del Decreto Legislativo 276 que ocupa una plaza en la entidad, indistintamente de la modalidad mediante la cual haya ocupado dicha plaza, y debería ser otorgado de acuerdo a la categoría o nivel remunerativo que corresponda a la plaza del servidor. Resalto esto último, ¿no? Debería ser otorgado de acuerdo a la categoría o nivel remunerativo que corresponde a la plaza del servidor. Dice, debería, o sea, en un término expectante, es decir, que a la fecha no lo es. Y no lo hay porque no hay un marco normativo que lo regule. O sea, ahí hay un vacío normativo que ha generado esta bonificación del CAFAE en contextos totalmente diferenciales y graves. Ahora bien, recientemente hemos aprobado en el Parlamento, del cual somos parte, en noviembre de este año, del año pasado, la ley de presupuesto para el presente año 2012, ¿no? Y se ha acordado en la 53ª disposición complementaria un financiamiento de 171.807.524 soles por recursos ordinarios, ¿no? Para atender de manera anualizada y a través de una ley, una escala base para el otorgamiento de estos incentivos del CAFAE. O sea, ha avanzado algo más. Ya se dice que hay un presupuesto y a su vez se establece que a través de una ley. Pero obviamente esta es una materia técnico-administrativa que requiere de mucha especialidad. Y en ese contexto mi proyecto de ley lo que hace es otorgar facultades al Ejecutivo para que alcance una propuesta. He tenido ocasión de compatibilizar mi proyecto de ley con el 647 alcanzado por su presidencia, con el 757 alcanzado por el congresista Mariano Portugal, y creo que el espíritu, el objeto de los tres proyectos es el mismo. Sin embargo, me atrevo a hacer algo, ¿no? Cuando decimos financiamiento en esta 53ª disposición complementaria de recursos ordinarios, tenemos que tener mucho cuidado, porque si vamos a acudir a una nivelación, estamos hablando de un gasto de carácter permanente. En este caso, al parecer, estaríamos trabajando para este primer año con saldos. Porque si enfatizamos de que año tras año tenemos que acudir a esta suerte de homologación del CAFAE,
y va a estar sujeta a recursos ordinarios que queden como saldo, lo que vamos a auspiciar en forma indirecta y peligrosa es la incapacidad de gasto. Es decir, si vamos a subvencionar, si cabe el término, el CAFAE con los saldos que correspondan a cada ejercicio presupuestal, definitivamente el trabajador público lo que va a hacer es no gastar. Y mientras menos gaste, va a tener más fondos para el CAFAE y para una mejor distribución. Por eso la sugerencia sería que en esta primera etapa es saludable que haya una voluntad política de asignarle un presupuesto expreso, pero para los años sucesivos, y ya premunidos de la ley, que es el espíritu que tiene esta comisión de aprobarla y elevarla al pleno en su oportunidad, ya se cuente con un recurso determinado y con carácter permanente, para que de manera anualizada y gradual, año tras año, se vaya otorgando esta bonificación, y sobre todo el espíritu también que se encuentra detrás de esta 53ª disposición complementaria. Ya no solamente ordenar, sino también homologar. Ahora aquí también un comentario adicional. Cuando yo digo homologar, es que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque yo decía antes en los cuadros estadísticos comparativos de uno u otro ministerio, unos ganan más que otros. Y en el derecho laboral esto se puede entender como derechos adquiridos. Por eso yo no puedo hablar de una nivelación hacia abajo. Tendríamos que hablar de una nivelación o homologación hacia arriba. Y esto que va a implicar importantes recursos que hay que presupuestarlos año tras año. Yendo en sí a mi proyecto de ley, efectivamente mi proyecto de ley tiene como objeto regular una línea de base a partir de la cual se estandarice la asignación de los incentivos laborales que el Estado otorga a través de los comités de administración del CAFAE en los gobiernos regionales. Y quiero aclarar esto de gobiernos regionales, porque explicaba yo el contexto de la ley de presupuesto del año pasado. La 25ª disposición decía, ¿no?, constituye una comisión evaluadora para el ordenamiento de los incentivos laborales que se otorgan a los servidores y funcionarios públicos en los gobiernos regionales. Es decir, mi proyecto de ley estaba determinado a ser coherente con la ley de presupuesto del año pasado. Hoy es diferente, ¿no? Hoy la ley de presupuesto en su 53ª división complementaria ya habla de gobiernos regionales y de gobiernos nacionales. El segundo aspecto de mi proyecto de ley es el ámbito de aplicación, ¿no? Alcanza al personal administrativo de los gobiernos regionales bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, que ocupa una plaza destinada a funciones administrativas en el cuadro de asignación de personal, el CAP, ¿no? ¿Y por qué establecimos el CAP? Porque es un instrumento de gestión donde cada ente público tiene determinado cuál es su personal permanente, esté o no esté coberturada esta plaza. El tercer aspecto que comprende, y que quizás es el diferencial con los otros proyectos de ley, es el establecer de manera expresa los lineamientos especiales bajo los cuales tiene que darse la propuesta de homologación, ordenamiento que se quiera dar para el CAFAE. Aquí debo corregir, solo es aplicable a los gobiernos regionales y nacionales, es único el que se otorga por recursos públicos, no tiene carácter remunerativo, pensionable o compensatorio, no se encuentra afecto a cargas tributarias ni sociales, es excluyente a cualquier otro incentivo y se financia con cargo a sus presupuestos institucionales. Y en la parte de la escala base, ¿no?, estoy proponiendo que sea el Ministerio de Economía y Finanzas quien mediante el Decreto Supremo establezca la base por la cual se estandarice la asignación de los incentivos por grupos funcionales. ¿Por qué pongo solo un ente responsable del Ministerio de Economía? Porque es representante del Ejecutivo. Y si hubiera otros actores u otros entes, que sea pues el Ministerio de Economía quien centralice esta información, la pueda consistenciar y alcanzar la propuesta del Decreto Supremo. Yo no he puesto que participe otras instituciones porque puedo caer en el argumento de estar dilatando algún nivel de respuesta inmediata que requiere una materia de tanta urgencia. Estas son las 4 materias sustantivas que recoge mi proyecto, pero quiero retomar mi planteamiento inicial. El contexto de mi proyecto de ley se dio con la Ley de Presupuesto del 2011. Ahora estamos bajo el contexto de la Ley de Presupuesto 2012. Y esto me permite alcanzar algunas alternativas, porque entiendo que estos 3 proyectos van a ser acumulados, ¿no? Uno es que no solamente ya se considera a los gobiernos regionales, sino siendo coherente con la ley de presupuesto actual, que también se considere obviamente a los gobiernos nacionales. Y sobre todo porque tenemos que participar de un ordenamiento para todo el sector público.
Esta es una ley de mucha trascendencia e importancia porque, querrámoslo o no, estamos auspiciando un ordenamiento del régimen remunerativo público. Es un primer paso, y muy importante, por cierto. El segundo planteamiento adicional que quiero alcanzar a mi proyecto es el tema de plazos. Si bien en mi propuesta estoy alcanzando que esta responsabilidad corresponde al Ministerio de Economía para que mediante un decreto supremo establezca las bases o se estandarice la asignación de los incentivos del CAFAE, pero también hay que asignarle un plazo. No sé, en mi proyecto obvié eso, sin embargo, como ya en cierta forma estamos inmersos en otro contexto normativo, me parece que lo prudente sería un plazo de 120 días. ¿Ya? Y lo tercero, que creo que es una propuesta bastante oportuna, planteada en su proyecto, Presidenta, es el tema del financiamiento. Yo no me atreví en mi proyecto inicial a plantear financiamiento concreto alguno, porque la 25ª disposición complementaria de la Ley de Presupuesto de 2011 no lo establecía. Sin embargo, en esta sí. Y en esta Ley de Presupuesto se habla de un monto determinado, de 171.807.000 soles. Entonces, creo que ya contamos con un financiamiento, lo cual debe ser también ser considerado en el proyecto de ley o en el predictamen de ley acumulativo que se pueda estar finalmente aprobando. Esto es todo en cuanto a la sustentación inicial de mi proyecto de ley 421 que alcanzo a consideración de esta comisión. No obstante, estoy dispuesto a resolver cualquier inquietud que se proponga. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Vicente Ceballos, agradeciendo la propuesta que ha traído usted